En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo 3, sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos hoy en la última parte de este primer apartado donde el catecismo ha dedicado 19 números al estudio del tema que tiene como título El matrimonio en el plan de Dios. Y el día de hoy vamos a profundizar en los números 1618 y 1620 con el tema La virginidad por el reino de Dios. Nos puede sorprender un poco, queridos amigos, que en este apartado, al final de este apartado del matrimonio en el plan de Dios, el catecismo vaya a incluir el tema de la virginidad por el reino de los cielos. Porque las vocaciones se iluminan mutuamente y por esta razón el catecismo introduce este tema en la mitad del matrimonio. Muchas veces uno entiende lo que es el sacerdocio ministerial al entender lo que es el sacerdocio común de los fieles. O se entiende mejor lo que es el matrimonio al entender lo que es la virginidad. A veces resulta un poco triste comprobar que solemos tener un poco de incomprensión, incluso cierto desprecio ante las demás vocaciones que no son la mía. Hay veces escucha uno cosas como, ¿qué hacen esas monjas allá metidas rezando todo el día, encerradas, encarceladas, etcétera, etcétera, perdiendo su vida? Y se hacen estas preguntas como una especie de desprecio de las personas que han decidido por vocación seguir al Señor en una vida consagrada, en virginidad. Porque como no es mi vocación, no la entiendo y suelo tener esa tendencia a despreciarla. Pero esto nos tiene que llevar a entender que el cuerpo místico de Cristo es muy amplio. Y en ese cuerpo místico de Cristo hay un equilibrio de carismas, de dones, de vocaciones, donde solamente la riqueza que existe puede caber en esa mente infinita de Dios, el cual Él sí es capaz de entender. Por eso el catecismo nos regala estos 3 números para poder entender dentro de ese equilibrio cada vez mejor el sacramento del matrimonio. Número 1618 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Cristo es el centro de toda la vida cristiana. El vínculo con Él ocupa el primer lugar entre todos los demás vínculos, familiares o sociales. Desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya, para ocuparse de las cosas del Señor, para tratar de agradarle, para ir al encuentro del esposo que viene. Cristo mismo invitó a algunos a seguirle en este modo de vida del que Él es el modelo. Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Mateo 19:12. Esto es supremamente importante, queridos amigos, considerar
esta primera afirmación que hace el número del catecismo. Cristo es el centro de toda la vida cristiana. Es decir, el vínculo con Él, con Jesucristo, ocupa el primer lugar entre todos los vínculos que un ser humano pueda tener. Vínculos familiares, vínculos sociales, el primero entre todos tiene que ser el vínculo con Jesucristo. Y esto no quiere decir que la familia no sea importante, la familia es muy importante, pero Jesucristo es más. Yo no soy seguidor de mi esposa o de mi esposo o de mi padre o de mi madre. Yo soy seguidor de Jesucristo. Y en ese seguimiento de Jesucristo voy a ser un muy buen seguidor de los otros. Lucas 14:26. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Son palabras fuertísimas de Jesús, donde Él nos está invitando a priorizar todo. Es decir, ¿cuál es mi prioridad como cristiano? Jesús es contundente en la invitación a seguirle. Marcos 10:28-31. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Es un texto precioso este para uno animarse cada vez más a seguir siguiendo a Jesús. Poder supeditar otros grandes valores de la vida en el seguimiento de Jesucristo, incluso el mismo amor humano, que es una vocación de Dios, el mismo matrimonio que tiene que estar encuadrado en el seguimiento de Jesucristo. Y el Señor se encargará de todo. Y hasta sobrará. Y el catecismo nos va a regalar una referencia de un número mucho más adelante, el 2232, que dice: los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y firmeza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse de que la vocación primera del cristianismo es a seguir a Jesús. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10:37.
Porque esto es así, queridos amigos. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A un padre o a una madre hay que decirles, está muy bien que ames mucho a tu hijo, a tu hija, pero no pretendas poseerle, porque ese hijo es de Dios y es para Dios. Y lo que tú estás llamada es a ayudar a tu hijo a que comprenda lo que Dios quiere de él en esta vida, no lo que tú quieres de él. Por eso no es tu hijo, te lo prestaron, para que le ayudes a descubrir la vocación para la cual Dios lo trajo al mundo por intermediaria tuya. Tendrás que educarlo, ¿eh? Bien educado, no en cómo complacerle todo o que te complazca todo, sino en cómo tu hijo tiene que complacer a Dios. Porque si no, cometes el pecado de ser una persona posesiva con los hijos de Dios. Esto pasa algunas veces, por ejemplo, cuando un joven le dice a sus padres que piensa, cree que tiene una vocación a una vida consagrada, al sacerdocio, a la vida religiosa, y los padres se enfurecen, se enojan, se oponen y ponen todo tipo de resistencia en frente de una posible vocación de uno de sus hijos. Y aquí uno se pregunta, ¿y entonces estos padres no han entendido que lo más importante en la vida es el vínculo que tengamos con Jesucristo? ¿A poco estos padres no han entendido que Jesucristo es la prioridad en nuestra vida? ¿A poco estos padres piensan que los vínculos familiares son los absolutos? Por eso el catecismo nos propone esta frase tan interesante. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. Aquí, absoluto, no hay más que Dios. Esto tampoco quiere decir que no porque los vínculos familiares no sean absolutos, no quiere decir que los despreciemos o que no sean importantes o que los descuidemos. De hecho, el cristianismo católico es uno de los más aférreos grupos que defiende los vínculos familiares, defiende el matrimonio a toda costa, defiende la estabilidad de la familia, la unión de la familia, en el principio de subsidiariedad, en el derecho de los padres a educar a sus hijos, en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Es la Iglesia la que defiende todo esto a capa y espada en contra del mundo entero. Pero aún así, en esa defensa, la Iglesia nos enseña que el único absoluto es Dios. Por eso en este número 1618 del Catecismo nos lo dice muy claramente: desde los comienzos de la Iglesia ha habido hombres y mujeres que han renunciado al gran bien del matrimonio para seguir al Cordero donde quiera que vaya. Y hace una referencia al libro del Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero.
Qué belleza esto. Cuando una persona puede llegar incluso a entender hasta qué punto Dios es absoluto para él, que ha llegado a pedirle todo y esta persona en generosidad lo responde, que han entendido que Dios ha puesto sus ojos en ellos y les ha llamado a una vocación de consagración absoluta y han dicho sí, y han dicho sí. Primera de Corintios 7, 29, 35. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto. Por tanto, los que tienen mujer, vivan como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Los que están alegres, como si no lo estuviesen. Los que compran, como si no poseyesen. Los que disfrutan del mundo, como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está por tanto dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin división. Es un texto precioso de San Pablo. Podría dar la impresión de que supone como una especie de menosprecio de la vocación matrimonial, pero no es así. Debemos interpretarlo de una forma integrada en toda la Sagrada Escritura, que son como laudatorias del matrimonio y la vocación al amor. Por eso San Pablo dice, en la vida consagrada, en la vida de virginidad, hay una ventaja, y es que el corazón está consagrado directamente al Señor, de forma tal que el desposorio con Jesucristo, sin la mediación de un hombre o una mujer, ayuda mucho a que el corazón no esté dividido. No es un menosprecio hacia el matrimonio, sino es un entendimiento a que también existen otras vocaciones de entrega al Señor mucho más directas, donde no se necesita de ninguna mediación. Se entregan al Señor y se consagran a Él únicamente para ocuparse de las cosas del Señor. Eso no quiere decir que en la práctica los que han recibido la vocación al celibato, a la virginidad, no puedan caer o que estén preservados de todo tipo de tentación. Pero sí es verdad que tienen una gran ayuda de la gracia de Dios para cumplir su vocación en frente de muchas tentaciones que la vida les presenta para que dividan su corazón. Es verdad que en teoría ayuda mucho que la consagración a la virginidad y al celibato para la entrega total al Señor ayuda mucho. Pero esto nadie le garantiza que en la entrega total al Señor luego puedan entrar tentaciones para llegar a ser protagonistas, para apegarse a cosas, para apegarse a cosas materiales.
que le dividan su corazón y que queden esclavos a merced de esas cosas. Existen esas tentaciones. Está claro que en el matrimonio todo esto se tiene que integrar y que tiene que haber un equilibrio. E inevitablemente hay una división a la que se refiere San Pablo, donde en teoría puede parecer que el matrimonio está en una situación de mayor dificultad para que el corazón sea totalmente del Señor. Pero decimos en teoría, porque luego en la práctica ocurre que Dios nos da la gracia a la persona casada para que le ayude en el seguimiento total de consagración a ese Jesucristo sin desmerecer la vocación al matrimonio. Esto es una cosa muy bella. Predicadores, catequistas, miembros de grupos, de movimientos, todo esto. Dios te da la gracia, aunque estés casado, para que le ayudes en esa evangelización, para que te consagres a Él también en su seguimiento, sin desmerecer la vocación al matrimonio. Esto es muy interesante, queridos amigos, porque incluso el planteamiento erróneo de que para que Jesucristo sea el absoluto para mí, yo elijo la vocación a la vida consagrada, eso no funciona así. Porque la vocación no la eliges tú, es Dios quien te la da, es Dios quien te llama. Y se puede seguir a Dios de una manera muy comprometida por muchos y diversos caminos en el cuerpo místico del Señor que es la Iglesia. Sea en la vida consagrada, o sea en la vida matrimonial, o sea en la vida de soltería. Es mucho más fácil que una persona se santifique en el matrimonio si esa es la vocación a la que Dios le ha llamado. Pero si no atendemos a esa llamada y nos empeñamos en elegir nosotros, y uno se empeña en ser una religiosa o un sacerdote, al final va a ser un desgraciado y no se va a santificar. Se la va a pasar muy mal, porque esa no era la vocación a la cual el Señor le había llamado. Porque es que la santidad no está en escoger un estado llamado de perfección, como como si fuera algo que tú compras, sino que esa santidad es un responder a una llamada de Dios que es la vocación a la cual Dios te ha llamado. Y por eso es tan importante exponerse a los retiros, a los encuentros, a las reflexiones, a las catequesis, para que el Señor nos vaya hablando al oído y nos vaya descubriendo cuál es la vocación a la perfección a la que me ha llamado. Para por lo menos con todas estas orientaciones que pueda yo recibir, tenga menos peligro de errar. Cuando una persona no se expone a nada, no pide consejo de nada, no ora, no le pregunta al Señor qué es lo que quieres de mí, para qué me has creado. Cuando una persona no participa en nada que pueda mover su corazón para tomar las decisiones trascendentales en su vida, normalmente elige erróneamente, se equivoca, porque termina simplemente escogiendo lo que él quiere.
Y la vocación no es lo que uno quiere, sino lo que está llamado a ser. Esa es la gran diferencia. Por eso a nuestros hijos, a nuestras hijas, exponerlos a que participen. Y para eso se hacen los grupos de adolescentes, los grupos de jóvenes, los grupos de jóvenes adultos, para que aprendan a escoger, a discernir cuál es la llamada del Señor en su vida y tengan menos probabilidad de errar. Dicho esto, el catecismo nos propone el número 1618 que dice: la virginidad por el reino de los cielos es un desarrollo de la gracia bautismal, un signo poderoso de la preeminencia del vínculo con Jesucristo, de la ardiente espera de su retorno, un signo que recuerda también que el matrimonio es una realidad que manifiesta el carácter pasajero de este mundo. ¡Qué cosa más bella! Esta vocación concreta a la virginidad es como un recordatorio al mundo entero de que el matrimonio no es eterno, que lo que es eterno es la unión con Dios. Por tanto, la vocación a la virginidad o al celibato es como un introducir en el tiempo lo que va a ser la vocación de todo el mundo en la eternidad: estar unidos con Dios. La vocación a la virginidad es como un adelantar aquí en la tierra lo que todos vamos a vivir en el cielo: unión total con Dios, la visión beatífica, ver a Dios cara a cara. Allí, en el cielo, no vamos a tener, para los que en esta vida han sido esposo y esposa, no vamos a tener ese grado de dependencia ni ese grado de necesidad de uno y de otro, porque Dios nos va a llenar completamente. Ese es el regalo del cielo. Marcos 12:25. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Qué texto tan precioso. Porque ahí el importante va a ser es Dios, nadie más. Eso no significa que sea un desprecio hacia quien ha sido tu esposo o tu esposa durante toda tu vida en la tierra, ¿no? Lo que es un llamado a que Dios es el absoluto. Y vamos a agradecerle a la persona con la que hemos compartido toda nuestra vida, pero en el momento de su muerte, ahí termina todo. Esto quizás es un poco difícil de entender. A veces cuando la persona enviuda, se le hace un poco incomprensible cómo va a ser su vida eterna. Si se va a ir a encontrar con su marido o con su esposa en el momento que ella o él mueran. Si la otra persona le estará esperando, ¿no? Todas estas cosas románticas que se escuchan: yo te esperaré allá en el cielo hasta el día que tú vengas y te unas nuevamente conmigo. Bueno, todas estas cosas, eso no va a pasar. En el cielo el único importante es Dios. Por eso Marcos lo dice bien claro. Cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, porque el único importante es Dios. Por eso esa respuesta a Dios aquí desde la tierra tiene que ser tan importante y tan contundente, queridos amigos. Claro está que aquí en la tierra
ese esposo o esa esposa es una mediación por la que recibimos el amor de Dios, claro que sí. ¿Eh? Y de hecho, cuando esa mediación falla, uno entra en crisis. Cuando la persona con la que has compartido tu vida y que ha sido tu mediador del amor de Dios muere, otra persona siente un bajón tremendo, porque no es tan fácil prescindir de esa mediación. Pero al fin de todo, muchas veces eso, con un buen trabajo, con una buena resignación, con un buen acompañamiento por parte de personas que puedan ayudarte, eso se puede superar. Eso se puede superar. Y lo que está claro es que tiene que llegar un momento en tu vida donde vas a entender que Dios es tu felicidad, que Dios es la bondad consumada para ti y que Dios es el que te está esperando para hacerte feliz. Pero si todo en la vida se ve solamente bajo el prisma de mi marido o de mi mujer, entonces en el momento que uno o el otro ya no esté, costará muchísimo entenderlo. Y fíjense, queridos amigos, en el cielo, amarás a tu marido o a tu mujer más que ahora, porque le amarás no para poseerle, sino que le amarás plenamente en Dios. Porque aquí hay un grado de dependencia afectiva que dificulta amarnos plenamente, pero en el cielo no. Allá le amarás plenamente en Dios. Esto es algo muy hermoso. En la vocación al celibato o a la virginidad, ese amor pleno está adelantado. Lo que va a ser nuestra vocación en el cielo está adelantado aquí en la tierra por esos hombres y esas mujeres que han decidido seguir la vocación que Dios les ha dado a una vida de virginidad y a una vida de celibato. Es decir, a vivir desde la tierra lo que se va a vivir en el cielo, el desposorio que todos tendremos con Jesús. Y este desposorio se lleva a cabo aquí desde estas distintas vocaciones. Por último, nos presenta el Catecismo el número 1620 que dice, estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente. Y nos presenta el Catecismo, queridos amigos, un texto de San Juan Crisóstomo, precioso, que dice, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. Elogiarlo es realizar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Pero lo que por comparación con lo peor parece bueno, no es bueno del todo. Lo que según el parecer de todos es mejor que todos los bienes, eso sí que es en verdad un bien eminente. La frase preciosa de San Juan Crisóstomo. Como ya hemos dicho alguna vez, una de las joyas más grandes de este catecismo
son estas frases, estas citas de los santos padres de la Iglesia? Fíjense, queridos amigos, dice San Juan Crisóstomo: denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad, y elogiarlo es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. La Iglesia nunca ha presentado la vocación a la virginidad o la vocación a la vida consagrada como una especie de alternativa al matrimonio, ¿no? Como no se pudo casar, entonces váyase de monja, ¿no? Como no se pudo casar, entonces váyase de cura, no. No es una alternativa, es una vocación igual. Es más, la Iglesia ha condenado ciertas herejías de tipo gnóstico que consideraban el matrimonio como una especie de imperfección carnal, como una especie de permiso, de concesión a la carnalidad del hombre. Y eso la Iglesia lo ha condenado como una herejía desde el primer momento. La Iglesia considera que la relación carnal, la relación sexual es santa y pura, como a todo aquello que ha salido de la mano de Dios. Pero otra cosa es que nosotros tendamos a manchar lo que ha salido de las manos de Dios. Y por eso San Juan Crisóstomo lo dice de esta manera tan contundente: denigrar el matrimonio diciendo que el matrimonio es menos santo, entonces tiene poco mérito el renunciar al matrimonio para abrazar la vida consagrada. Pero si el matrimonio es algo muy santo y muy querido por Dios, tanto más será la vida consagrada. ¡Qué belleza! Por eso vuelve y lo dice, que denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad. ¿Recuerdan, queridos amigos, cuando estábamos hablando en el orden sacerdotal del celibato? Cuando estábamos en el sacramento del orden, decíamos: el casado, el que ha recibido la vocación matrimonial, ilumina al célibe, porque le hace entender que él no es un solterón en el sentido de la palabra solitario, sino que el casado le está recordando al célibe que esa consagración virginal tiene que ser vivida en clave esponsal, y que de esa vocación se tiene que derivar el sentido de paternidad y de maternidad hacia muchos hijos, hacia sus fieles. Y de la misma manera, el célibe, el consagrado, ilumina al casado en su vocación al matrimonio, porque el célibe le está recordando al matrimonio que su vocación no es eterna, que su vocación en el matrimonio es transitoria, que esa vocación al matrimonio está siendo signo de la unión definitiva con el Señor, pero es transitoria, porque la definitiva será la unión con Jesucristo en el cielo. Que los vínculos familiares no son absolutos y que uno ha de ser fiel a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que le recuerda el célibe al que está casado, la virgen a la que está casada, que hemos sido creados todos para el Señor, y que sea la que sea la vocación en la cual estemos nosotros desarrollando nuestra vida como una respuesta a ese Dios que nos llama, no olvidar nunca, sea en el matrimonio o sea en la vida consagrada, que lo más importante en definitiva para nosotros es el Señor.